Nuevamente con ustedes, Raúl Valdemar Benítez en el programa Mi Decisión Hoy. La reflexión para esta ocasión es sobre el Evangelio y el juicio en Apocalipsis. Conocemos nosotros que el Evangelio tiene como centro la salvación ofrecida por Jesucristo, que es una luz que llega a la mente de todo ser humano para comunicarle la verdad. Si la persona la acepta, se acerca al cielo, y se le rechaza, está condenada. Esto es el centro básicamente del Evangelio y su oposición. Salvación, condenación. En el libro de Apocalipsis, en el corazón mismo, en el capítulo 14, aparecen tres mensajes angélicos. Tres ángeles llevando un mensaje especial cada uno de ellos. Y dice el primer ángel que tiene el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que ha hecho todas las cosas. El segundo ángel habla de la caída de Babilonia, porque esa Babilonia ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel dice que hay de aquel que haya adorado a todos los poderes opuestos a Dios, porque ellos entonces serán condenados. Básicamente, el primer ángel es el que predica el evangelio eterno. El segundo es el que proclama que ha caído realmente el sistema de error en contra del evangelio. Y el tercero es el mensaje que tiene que ver con el juicio que viene cuando uno rechaza el evangelio o lo acepta. Eso es todo. Ahora, hay una expresión entre un ángel y otro. Y dice: y el segundo ángel le siguió, refiriéndose al primero. Y luego el tercer ángel le siguió, refiriéndose al segundo. La palabra seguir ha creado algunas confusiones en algunas personas. Creen que tal vez la palabra seguir implica distancia o diferencia entre tiempo y espacio. En otras palabras, que el primer ángel vino primero y después que pasó un tiempo vino el segundo. Y así sucedió con el tercero. La palabra usada para le siguió es akoluteo en griego. Y es la misma palabra que se aplica cuando los discípulos seguían a Jesús. Y no es que Jesús llegaba un día antes que los discípulos a Betania, a la casa de Lázaro, María y Marta, o es que los discípulos seguían a Jesús a 2 cuadras de distancia. No, es que iban con él. Por lo tanto, si esta palabra akoluteo es aplicada en los evangelios para referirse a los discípulos cuando seguían a Jesús, en el sentido de que iban con él, los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis no tienen que ver con distancia de tiempo o de espacio, pero más bien que están asociados uno con el otro. En otras palabras, una vez que se predica el evangelio siendo la luz, hace que las tinieblas del sistema erróneo que se ha predicado o proclamado se derrumbe, y automáticamente la persona que recibe la predicación del evangelio se enfrenta ante el juicio. En otras palabras, el evangelio de San Juan lo pinta hablando de esta manera, hablando del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vendrá y nos convencerá a nosotros de pecado por cuantos no creemos en Dios, de justicia porque vino Jesús y luego ha ascendido al cielo, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tres cosas fundamentales, es lo mismo que el mensaje de los tres ángeles. De pecado por cuanto no creen en mí. En otras palabras, cuando nosotros nos damos cuenta que el evangelio está presente, nos enteramos también que el evangelio es necesario porque estamos alejados de Dios. Eso es el pecado, estar alejados del Creador. Y el evangelio es lo único que puede unirnos al Creador nuevamente. De justicia, porque ha venido realmente el evangelio, el Hijo de Dios, y ha vencido al pecado porque Él ha ascendido al cielo. No podría ascender al cielo Jesús sin antes haber vencido la muerte, haber vencido el pecado, haber obedecido correctamente, haber hecho lo que Adán debió haber hecho, para que todos los que nos quisiésemos acercar a Dios tuviésemos acceso a la vida eterna. Esta es la justicia. En otras palabras, es el ministerio de la reconciliación, que es posible solamente mediante el evangelio traído por Jesucristo. Las buenas nuevas, aquellas nuevas que nos dicen
que el reino ha llegado y que nos podemos reconectar con Dios mediante Jesucristo. Pero también el Espíritu Santo nos convence de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. En otras palabras, el diablo y el pecado mismo tienen un dominio o un señorío sobre los pecadores, sobre aquellas criaturas alejadas de Dios. Pero una vez que ha venido el evangelio eterno y Jesús ha vencido al pecado, ha vencido al diablo, no hay argumento para indicar de que no hay más solución al problema del pecado, porque sí la hay. El príncipe de este mundo ha sido vencido. Entonces, si yo no acepto ir en pos del evangelio, en el evangelio, aceptar el evangelio, no tengo excusa y enfrento un juicio. Es por eso que el Espíritu Santo me convence de juicio, al enterarme, al informarme de que el pecado no tiene por qué enseñorearse sobre mí, que el diablo no tiene un poder más grande que el poder de Dios para salvarme, y que si yo me pierdo será una situación muy personal mía. Eso es lo que aparece también en los mensajes angélicos de Apocalipsis. El primer mensaje angélico es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo todas las cosas. En otras palabras, hay 4 cosas importantes en esta proclamación del evangelio del primer ángel: temer a Dios, darle gloria, la hora de su juicio ha llegado, y adorar al Creador. Temer a Dios no significa tenerle miedo, sino respetarlo. ¿Cuántas veces nosotros podríamos acercarnos a Dios por miedo? Esta emoción no es la que Dios quiere estimular en nosotros para que nos acerquemos a Él, sino el amor. Pero temor a Dios significa que hemos de respetarlo, hemos de considerarlo tal cual es, como es, y basados en ese respeto que le tenemos, vamos a actuar seriamente, siendo responsables de nuestras acciones. Temer a Dios, darle gloria. Darle gloria no significa una alabanza que vamos a cantar para Él o un grito que hemos de dar: gloria a Dios. Y gloria a Dios en las alturas y en la paz a todos los hombres, como nosotros escuchamos el canto de los ángeles o los cantos de muchas personas en las iglesias. No, temer a Dios y darle gloria ahora significa cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Jesús mismo lo explicó, así como aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, cuando Él dice: pues glorifícame, oh Dios, así como yo te he glorificado, acabando la obra que me diste que hiciese. Nosotros glorificamos a Dios, no sencillamente del diente al labio, sino cuando en verdad, reconociendo que tenemos una misión en este mundo para con los demás, para con Dios mismo, nos embarcamos, nos entregamos para hacer aquello que nos corresponde como criaturas, como hijos de Dios responsables. Eso es darle gloria a Dios, ser un hijo responsable de Dios. Y luego habla acerca de la hora del juicio. Algunas veces nosotros postergamos esta hora del juicio como que si se refiriese a un evento futurista, escatológico, que vendrá al final. Sin embargo, allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, encontramos que no necesariamente la hora del juicio es ahora mismo, cuando nos enfrentamos nosotros con la luz de la verdad y la amenaza de las tinieblas, del error, del engaño, y tenemos que tomar una decisión. Nosotros mismos nos enfrentamos ante el juicio. No tenemos que esperar que lleguen eventos extraordinarios en la historia. Basta con mi propia historia, con lo que me está pasando ahora mismo. Puedo enfrentar la muerte esta noche o mañana, y el juicio lo estoy enfrentando ya cuando soy confrontado con la verdad del evangelio y con el desafío de si acepto esa verdad, si sigo esa verdad, si vivo de acuerdo a esa verdad o rechazo esa verdad, me opongo a esa verdad e inclusive engaño a otros con cosas opuestas a esa verdad. El juicio lo podemos enfrentar ahora mismo. La hora del juicio ha llegado cuando llega la luz de la verdad para que se disipen las tinieblas. O yo rechazo la luz o definitivamente quiero vivir en ella. Si la rechazo, continúo viviendo en las tinieblas. Luego dice: adorad al Creador. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo se define en la entrega que yo haga de mi vida al Creador o a otra criatura o a otra cosa. Podemos decidir adorar basado en supersticiones, o adorar basado en manipulaciones de otros, o adorar con una determinación total de que a solo nuestro Creador le debemos las cosas y hemos de entregarnos completamente a Él.
entregar nuestra vida. Recordemos, esta adoración no se refiere a cómo cantamos, cómo estudiamos la Biblia, cómo oramos. No. Se refiere a la entrega total de nuestra vida a Dios. Eso es adoración. Cómo yo me dirijo a Él con esa entereza, determinación. ¿Por qué? Porque yo puedo cantar alabanzas a Dios y tener un corazón pervertido, engañoso, o hacerlo por arte nada más, hacer una oración como una recitación o una repetición de expresiones que no tengan mucho significado. Pero la adoración significa una entrega total a Dios. Así que son 4 cosas importantes en el Evangelio, en ese mensaje del primer ángel. Dice temer a Dios, respetar a Dios y ser responsable con Él. Dale gloria a Dios, cumple la misión que Dios te ha encomendado. Luego, la hora del juicio ha llegado. Ahora, enfréntate con la verdad, acéptala y síguela. Luego, adorar al Creador, solo al Creador, y asegúrate que no te desvíes de adorar otras cosas. Ha caído Babilonia es el mensaje del segundo ángel, que le siguió, pero que va asociado con el primero. ¿Por qué? Porque la Babilonia es un símbolo del error, de la enseñanza errónea para salvarse. Yo puedo salvarme por ser un humanista, una persona que rindo mucho culto a la obra humana, al arte humano, al ingenio humano, olvidándome que todo proviene de Dios. Y creo que yo puedo por mis obras mismas alcanzar la salvación. Eso es Babilonia, al fin y al cabo. Eso se cae de por sí. Como el imperio propio de Babilonia, allá en los años 500 y tantos, cayó cuando los medos persas lo invadieron, cuando los muros fueron básicamente invadidos a través del secamiento del río Éufrates. También ahora, en estos días, los muros que se forman en nuestras mentes, con prejuicios, con enseñanzas erróneas, puede derrumbarse por la presencia del Evangelio eterno. Esa luz que nos hace ver el error y nos hace conocer la verdadera salvación. Cuando cae Babilonia, nosotros nos enteramos de las 2 cosas, del Evangelio eterno y su verdad, y del engaño que perturba la mente humana y la desvía de esa adoración correcta a Dios y lo prepara para la condenación. Yo tomo una decisión entonces, ahora. Al tomar la decisión, yo me enfrento en un juicio. O sea, ¿estaré para siempre con Dios o estaré con los condenados para siempre? Este es el mensaje del tercer ángel. El juicio mismo que enfrentaré. Los mensajes angélicos del corazón mismo del libro de Apocalipsis, de esos 3 ángeles, se refiere justamente al evangelio y al juicio. O yo acepto el evangelio de Dios, que es la salvación a través de Cristo Jesús, o definitivamente procuro un sistema de salvación equivocado basado en el humanismo, basado en las fuerzas humanas, basado en el mismo engaño del diablo. Porque no hay otra manera para llegar al cielo sino a través de Cristo. El Evangelio de San Juan, capítulo 14 y verso 6, dice lo que Jesús expresara. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, el Evangelio es el camino al cielo, pero no el camino al cielo pavimentado por las obras humanas. Es el camino al cielo preparado, elaborado, tendido, hecho por las obras de Cristo. Lo que tenemos que hacer es agarrarnos de Cristo para caminar por ese sendero al cielo. Si nosotros no estamos en la luz de la verdad, estaremos entonces en las tinieblas de las obras mismas del ser humano, que nos llevarán a la destrucción. Esa decisión tenemos que hacerla. Mientras tanto, el Espíritu Santo está llamando a nuestras conciencias para que conozcamos la diferencia entre lo que conviene y lo que no conviene, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es el bien y lo que es el mal, convenciéndonos de pecado, indicándonos que estamos lejos de Dios y que por nosotros mismos no podemos acercarnos a Dios, convenciéndonos de justicia porque no podemos reconciliarnos por nosotros mismos con Dios, sino solo a través de Cristo Jesús, quien ha vencido el pecado, ha vencido la muerte y ascendió al cielo para interceder por nosotros, y convenciéndonos de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya vencido y no tiene nada que ofrecer más que condenación y muerte. Sin embargo, Jesús nos ofrece salvación y por eso tenemos que venir a Él. Dios te bendiga y que podamos realmente reflexionar sobre el Evangelio y el juicio en el libro de Apocalipsis, en el corazón mismo del libro de Apocalipsis, en estos mensajes angélicos que se encuentran en el capítulo 14 del libro. Y muy pronto vendremos con otra reflexión más sobre la Biblia o sobre el desarrollo personal o inclusive sobre la educación nuestra. Bendiciones en este programa, Mi Decisión Hoy. Hasta luego.